So, first and foremost, I would like to thank the organizing committee for hosting me. Comité organizador por la invitación a conversar con ustedes sobre este tema tan difícil. La primera diapositiva no muestra el título correcta. Mi nombre es Timon Van Dam. Yo trabajo en una red que es un centro de excelencia en Bélgica, en el hospital universitario. Y allí soy coordinador de Network. Yo soy oncólogo, pero mi hobby son los tumores neuroendocrinos. Así que para mí es un placer estar con ustedes hoy y conversar sobre este tema tan interesante, pero tan difícil. La pregunta era hablar acerca de la secuenciación de tratamiento en tumores neuroendocrinos. Tenemos que pensar primero en los objetivos de la secuenciación y la idea es que tengamos un continuum de atención óptimo de primera línea, segunda línea, tercera línea y más allá, con tres objetivos fundamentales: prolongar la sobrevida, controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Dentro del subconjunto de tumores neuroendocrinos tenemos la suerte porque la mayoría de nuestros pacientes tienen la oportunidad de pasar de primera línea, segunda línea, tercera y más allá. Hay algunas enfermedades donde solamente tenemos una opción: primero la terapia más fuerte y luego pasar a una segunda o tercera línea. Pero en este campo sí tenemos muchas opciones, muchas alternativas y con frecuencia nuestros pacientes pueden pasar por todas esas opciones porque tienen muy buena sobrevida. ¿Qué tenemos que hacer para esta selección? Necesitamos una evidencia de alto nivel para la selección de las opciones de tratamiento disponibles, un alto nivel de evidencia sobre la combinación y el secuenciamiento de las opciones de tratamiento y necesitamos biomarcadores excelentes para pronóstico. Seguimiento. Es importante saber que hemos avanzado mucho. Comenzamos en el 73 con la somatostatina y luego pasamos hasta el 2020 y ahora en el 2023, pero la evolución más importante fue en el 2020 con la introducción de surufatinib, que es la última modalidad de tratamiento, y en el intermedio ha habido muchos desarrollos, los análogos de la somatostatina, en diferentes estudios, y hemos tenido muchas terapias dirigidas y la más importante es surufatinib. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del continuum de atención óptimo, sabemos lo que queremos, que tenemos. Tenemos una enfermedad heterogénea, tanto clínica como biológicamente. ¿Es una enfermedad rara? Aunque la evidencia muestra que no es tan baja. Tenemos muchos pacientes nuevos y también pacientes con buena sobrevida. Tenemos largo tiempo para tratamiento y tenemos un diseño heterogéneo de los estudios y calidad variable, diferentes poblaciones de estudio, diferentes criterios de inclusión basales, diferentes criterios de respuesta, nuevos tratamientos versus placebo y nuevos tratamientos que se han comparado con placebo y no contra otros tratamientos equivalentes. Y nuevos tratamientos que se introdujeron recientemente, como por ejemplo Adenetro 1 o Neter 1, que tienen una eficacia conocida. Con Neter 1 utilizan una doble dosis y todavía no tenemos una evidencia subjetiva. Creo que más tarde será un tema que se va a discutir sobre el uso de la doble dosis en los tumores neuroendocrinos. Es fácil tener un estudio cuando tienen un resultado positivo. Si tienen un control subestándar, no. También lo que vemos es que muchos de los estudios no tenían suficiente potencia con respecto especialmente a la sobrevida libre de progresión. La mayoría eran heterogéneos y prácticamente no hubo secuenciación. Así que cuando me pidieron que hable sobre la mejor secuenciación, realmente les dije que era una tarea muy difícil. Y además de todo esto, tampoco tenemos biomarcadores predictivos muy buenos. GPET puede ser un marcador interesante, pero solamente es positivo en un subgrupo pequeño de pacientes. ¿Qué nos queda entonces? Nos quedan las comparaciones entre estudios. Recopilamos todo lo que tenemos y tratamos de decidir más o menos cómo seguir avanzando. Estas son las cosas en las que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en la localización primaria,
las imágenes funcionales, la diferenciación del tumor, la estadificación, la carga, la ubicación, la resecabilidad, que es muy importante, y si hay un síndrome hereditario presente o no, cuál es el grado de tumor, la funcionalidad, la preferencia del paciente, que es muy importante, especialmente en nuestra población de pacientes que están en muy buen estado físico. La disponibilidad de tratamientos puede ser una dificultad y las características de los pacientes. Ahora, ¿cómo ensamblar todas estas piezas? Creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos los días y no debemos resolverla solos. Es muy importante tener una discusión multidisciplinaria. Como dije ayer, es absolutamente vital tener un buen tratamiento y un buen equipo. Entonces, esta plétora de opciones también se demuestra en las guías ESMO. Las guías ESMO son para todas las neoplasias gastrointestinales, pancreáticas, y aquí podemos ver que hay toda una gama de opciones y hay diferentes sugerencias sobre cómo continuar, pero muchas de estas sugerencias se basan realmente en eminencia y no en evidencia. Por eso es que yo digo que cuando vemos las guías siempre debemos ser precavidos y pensar ustedes mismos, especialmente cuando vemos las guías para los tumores neuroendocrinos. Tenemos las sociedades, las guías de la Sociedad Europea, la Sociedad de Neuroendocrinología, en fin. Este es un diagrama que cada uno puede seguir de acuerdo con sus preferencias. Quisiera concentrarme en esta opción. Hablé de 3 puntos fundamentales de la secuenciación en el tratamiento de los tumores neuroendocrinos. Primero, ¿cuándo utilizar tratamiento dirigido al hígado? Primero, cuando hablamos de cualquier neoplasia con metástasis al hígado o enfermedad predominantemente del hígado, tenemos que pensar si utilizar tratamiento sistémico dirigido al hígado únicamente. Eso es muy importante. Aquí tenemos las guías que proponemos, que se propusieron en el 2016. Brevemente dice, cada vez que puedan resecar, resequen. Eso es muy fácil. Si se puede operar, operen. Sentido. Y cuando hay metástasis difusa, también piensen en la terapia dirigida al hígado, trasplante de hígado, que es una opción. Ya escuchamos una presentación muy buena sobre el uso del trasplante hepático. Yo creo que quizás algunas veces hay situaciones donde éramos bastante liberales en el uso de hígados en neoplasias, pero ahora somos mucho más estrictos en los criterios de inclusión. Quizás algunas veces somos demasiado estrictos. Por ejemplo, la cantidad de enfermedad en el hígado. No estoy tan seguro de que sea una contraindicación para el trasplante hepático, porque hay diferentes criterios. El de Milano, por ejemplo, dice cualquier hígado que tenga más de 20% de tumor no debe ser trasplantado, pero yo realmente no entiendo por qué. Porque tienen mal pronóstico in vitro, pero tienen mal pronóstico independientemente del tratamiento que se les ofrezca. Y el trasplante de hígado quizás sea la única opción. Y el otro tema que voy a tratar es la radioembolización. Bueno, faltan algunas diapositivas, pero creo que no importa porque tenemos poco tiempo. Siempre tenemos que pensar en esta herramienta que es muy poderosa si queremos tener control locorregional, especialmente en enfermedad sintomática. Si tenemos un síndrome severo que no podemos controlar, pensar en la terapia directa que funciona muy bien. TACE o TAE o CIRT para el control de síntomas puede ser muy poderosa. ¿Cuándo empezar SSA? Bueno, voy a hablar brevemente acerca de los tumores neuroendocrinos no pancreáticos. Hace muchos años que conocemos esta patología. Empezó con el estudio PROMIT en el 2010 que mostró que es efectivo
mejora la sobrevida, y algunos años más tarde, en el 2014, tenemos el estudio Clarinet que demostró resultados similares a los de PROMIT en cuanto al control del tumor, pero hay algunas diferencias importantes entre estos dos estudios que debemos tomar en consideración. Primero que todo, el tipo de tratamiento, ocreotide o lanreotide. El número de pacientes de estos estudios fue similar. El índice KI67 es muy diferente. Menos de 2%, tumores grado 1, y hasta 10% se incluyen tumores de mayor grado. No hay evidencia para dar análogos de somatostatina en pacientes con un tumor grado 2 con un KI67 por encima del 10%. ¿Quiere decir que no funciona? Sí, por supuesto que eso es lo que quiere decir. La práctica clínica nos muestra claramente que algunos de los análogos de somatostatina funcionan en tumores grado 1 y grado 2. Así que yo no me limitaría a tratar a pacientes con estos que tienen menos del 10%. Lo utilizaría en todas las situaciones que puede. El compromiso hepático es importante cuando es menos del 10%, ocreotide, y con lanreotide llegamos de 0 hasta más del 50%. Y la otra parte es una enfermedad estable al inicio. Con ocreotide no lo sabemos. Con lanreotide, 98% de los pacientes tuvieron enfermedad estable al inicio, con dos imágenes o estudios de imágenes al principio demostrándolo. Y en el brazo de control logramos con lanreotide 21 meses, mientras que con ocreotide 14 versus 6. Esta es la media en meses, de acuerdo con la población. Posiblemente ustedes tengan muchos pacientes que tienen enfermedad progresiva al inicio, y por eso es que es mucho menor este índice. Ahora, ¿debemos simplemente esperar y observar? Bueno, hay dos guías que hablan sobre los análogos de somatostatina o la opción de observar al paciente y esperar. Aquí tenemos con ESMO 2020 las diferentes consideraciones y NANETS 2017. Y si la enfermedad es estable o no es estable, dicen, bueno, el nivel de evidencia es bajo. Estos son datos retrospectivos sobre esta estrategia, pero la recomendación es fuerte. El panel estaba convencido de que sí realmente era seguro tomar este abordaje. En NANETS, las guías norteamericanas dice se puede considerar en un tumor no funcional una baja carga tumoral sin síntomas, pero el panel de expertos, el 50% dijo que sí, podíamos observar y esperar, y 50% habló de comenzar la terapia SSA. ¿Y cómo se hace el seguimiento a los pacientes? Bueno, se deben hacer imágenes cada 3 a 4 meses e incluso después cada 6 meses. ¿Por qué consideran observar y esperar en esta población? Bueno, en primer lugar, consideraron el estudio Clarinet y dijeron, bueno, en este grupo de pacientes hay un brazo placebo importante, pacientes no tratados, y se consideró hasta 21 meses. Quizás se pueda posponer el tratamiento por 21 meses. Esa es una razón para hacerlo en este escenario. Sin embargo, creo que esto es importante. Aquellos pacientes que empezaron con los análogos de somatostatina empezaron temprano con un buen resultado. Ahora, ¿qué pasa con el NET pancreático? La situación de estos pacientes es un poco diferente. Vemos que el NET pancreático no estaban en el estudio PROMIT. El tratamiento fue antes de la publicación de Planet. Esto era un estudio de extensión. Entonces, aquí los pacientes pancreáticos en esta prueba demostraron que también tuvieron una mejoría significativa o bastante significativa en cuanto a la sobrevida. Esto es lo que vemos aquí. El hazard ratio, el límite es de 0.47.
Aquí no solamente tumores neuroendocrinos pancreáticos, sino toda una lista de otras condiciones. Y debemos observar y esperar en el NET pancreático. Bueno, creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Las guías ESMO dice, bueno, sí, se utiliza con menos frecuencia y en NANETS dicen, bueno, pueden hacerlo en un tumor no funcional, o cuando hay una baja carga tumoral, y la mayoría dicen que es el NET pancreático. Yo preferiría iniciar los análogos de estatina tempranamente. Aquí vemos la sobrevida libre de progresión. El brazo placebo es mucho más bajo. ¿Y por qué no hacer observar y esperar? Creo que esta es una pregunta importante. Los análogos de la somatostatina son bien tolerados, no es un tratamiento arriesgado, los pacientes tienen pocas molestias y los mejores datos que tenemos, estos son datos fase 3, muestran que los análogos de la somatostatina demoran la progresión tanto del intestino medio como del NET pancreático. Y también tenemos que pensar en cuando tenemos una alta carga de la enfermedad, pasar de inmediato a tratamientos más agresivos. De acuerdo con todas las guías, prácticamente esta es la recomendación. Si seguimos las guías, si tienen un paciente con un tumor neuroendocrino, realmente tenemos que empezar con los análogos de somatostatina. Estas son la primera opción para tumores neuroendocrinos funcionales y de volumen grande. Y podemos observar y esperar como una opción segura en pacientes con tumores neuroendocrinos no funcionales. ¿Y qué hacer después de la progresión, después de los análogos de somatostatina, tanto con dosis única como con doble dosis? Después hablaremos del tema de la doble dosis, así que yo no voy a cubrir ese tópico en este momento. Creo que primero vamos a hablar acerca del NET no pancreático. Esto se ha discutido anteriormente. El everolimus en el NET no pancreático, este es el nivel de evidencia que tenemos. Este estudio nos muestra un incremento, aumenta en la sobrevida libre de progresión. Como ya lo dijo el último orador, la quimioterapia en NET no pancreático prácticamente no tiene ningún lugar. Algunas veces utilizamos esto en una línea muy tardía si no tenemos más nada. Y mi experiencia es que nunca funciona. Así que realmente yo me abstendría de darle quimioterapia a estos pacientes y la única excepción es el everolimus funciona tanto en pulmón como en tumores gastrointestinales y también muestra señales de actividad en otros parámetros. Sin embargo, tenemos que pagar un precio alto con el everolimus. Los pacientes tienen estomatitis y puede limitar la dosis. Si se han tratado anteriormente con análogos de somatostatina, tenían que venir para la inyección una vez al mes y no tenían ninguna queja, pero ahora empiezan a presentar todos estos efectos secundarios. El everolimus no es el fármaco más fácil de administrar. Yo lo uso tanto con quimioterapia y con everolimus y para mí la diferencia en toxicidad no es tan alta. Así que obviamente que no carece de efectos secundarios y estas son complicaciones que pueden ser bastante peligrosas. Esto es algo con lo que tenemos que tener cuidado. La estomatitis es un evento adverso temprano, además. Se inicia el tratamiento y 1 o 2 meses después el paciente desarrolla la estomatitis y hay que reducir la dosis. La neumonitis es un evento adverso tardío. Cuando se le da a los pacientes everolimus por suficiente tiempo, en algún momento dado van a desarrollar neumonitis. Yo llevo tratando pacientes con everolimus durante años y después de 1 o 2 años la neumonitis se convierte en un problema y hay que parar el tratamiento o reducir la dosis. Y el nuevo fármaco es surufatinib para tumores
neuroendocrinos extrapancreáticos. Esto es una noticia muy positiva. Es un fármaco muy interesante. Aquí vemos una distribución aleatoria de pacientes para placebo y surufatinib. El punto final primario era sobrevida libre de progresión, incluyendo pacientes que tenían acceso también a everolimus, que eran elegibles. Pero se excluyeron los pacientes que habían recibido anteriormente VEGF. Y estos resultados realmente son impresionantes. Surufatinib es mejor que placebo, evidentemente, en este escenario. Todavía no sabemos cómo se traduce esto a otras poblaciones. Sabemos que la población que están envejeciendo tiene una respuesta de tratamiento diferente en lo que respecta a tumores gastrointestinales. Así que estamos esperando resultados. Sé que se está haciendo un estudio de replicación en Estados Unidos en este momento. Tenemos que esperar los resultados y esperamos que lleguen pronto. Esto será muy bueno porque será otra opción para pacientes con Midgut NET. Bien sea con análogos o con PRT, pero si tenemos un paciente que no tiene expresión de la somatostatina, creo que definitivamente necesitamos tener estas opciones adicionales para nuestros tratamientos. Y luego pasamos a la radioterapia con receptores de péptidos. Ya sabemos cómo funciona la PRRT. Aquí tenemos el funcionamiento químico y cómo ingresa la célula. El estudio NETTER-1 también ya se mencionó, es un estudio muy conocido. Lo importante en este caso es que no es un buen estudio porque el comparador es no muy fuerte. Doble dosis, 60 miligramos cada 4 semanas. Y realmente este no es el estándar de atención. Así que este estudio ha debido ser una aleatorización entre oferolimos, pero decidieron no hacerlo así. Eso es una lástima. Afortunadamente, vamos a tener más información sobre esta aleatorización en el futuro. Pero esto nos ayuda a saber dónde colocar a PRRT porque ahora tenemos opciones equivalentes. Los resultados son impresionantes. Son los mejores resultados que hemos observado en los estudios de tumores neuroendocrinos. Aquí tenemos el brazo de intervención y el brazo de control, que fue mucho peor, como vemos aquí en este gráfico. La sobrevida global mostró una tendencia hacia significancia, pero al final tampoco fue tan representativo. Así que este es uno de los problemas que tenemos en nuestro campo, que tenemos solamente la sobrevida libre de progresión que podemos utilizar. No hay un solo fármaco o tratamiento que haya demostrado ser beneficioso en esta sobrevida libre de enfermedad en tumores neuroendocrinas. No es que no funcione, sino que tenemos una enfermedad de progresión lenta y todos los pacientes al final terminan recibiendo todos los tratamientos disponibles. Ahora, ¿qué hay de bueno del PRRT? Una respuesta clara de 30 a 35%. Para diferentes localizaciones de tumor, los efectos secundarios son leves, náusea en uno de cada 4 pacientes durante las primeras 24 horas, pérdida de cabello, no hemos visto que queden calvos o calvicie, citopenia en algunos casos, pero muy rara. Y creo que esto es algo que no debemos subestimar y que impide un poco los estudios combinados. El estudio australiano, por ejemplo, que acabamos de ver, fue muy interesante, pero tenemos que tener cuidado en
la serie francesa, por ejemplo, que mostró que los pacientes que habían recibido quimioterapia antes de PRRT tenían mayor riesgo. Así que el PRRT es algo que nos lleva a considerar cómo reducir los riesgos. Y esto nos lleva a los pacientes neuroendocrinos pancreáticos después de haber recibido SSA. Aquí tenemos las tasas de respuesta tanto de sunitinib como de everolimus. Nunca se debe hacer reducción en este tipo de tratamiento. Todos estos estudios son más o menos un seguimiento de 11 meses, pero si tenemos una sobrevida global, algunas veces de más de 10 años después del diagnóstico y le dan un fármaco que desacelera el proceso, no es tan impresionante, pero aquí podemos agregar a surufatinib a nuestra mezcla. El estudio de surufatinib en NET pancreática. Aquí está la aleatorización con la misma historia, bien diferenciado, localmente avanzado y progresión en una o dos terapias sistémicas anteriores. Aquí vemos que el surufatinib realmente es mejor que placebo sin lugar a duda. El tratamiento anti-VEGF como tratamiento de segunda línea también puede ser interesante. Es un antiangiogénico bastante potente y creo que probablemente esta es otra opción. No es que surufatinib vaya a reemplazar los otros fármacos, pero es interesante tenerlo. Y la quimioterapia, ¿cuándo se puede utilizar? En carcinomas NET pancreáticos o de alto grado, grado 3. No hay eficacia en el intestino delgado. Hay diferentes esquemas. Streptozina 5-FO, yo nunca lo he utilizado, me parece que es muy tóxico. Capecitabina y temozolomida. CAPTEM es otra opción. Y el FOLFOX modificado es un esquema muy conocido. Hay un nuevo fármaco para el tratamiento de estas neoplasias. Y si quieren tener citorreducción, piensen en quimioterapia. Tiene una toxicidad considerable. Y veamos estos estudios históricos con muy pocos pacientes todos. El más grande es el de Coombs, que comparó con CAPTEM y CAPTEM resultó ser mejor. 23 meses con una buena tasa de respuesta. Y la pregunta también es, ¿qué debemos hacer después de la quimioterapia? ¿Cuál es el concepto de la terapia de mantenimiento? Tenemos pacientes con una sobrevida muy larga que quizás no querramos darles CAPTEM de por vida porque se presentan problemas de toxicidad aumentada. Y quizás valga la pena pensar en terapia de mantenimiento. Se hace el tratamiento lleva algún tiempo, cambiar a una estrategia de mantenimiento y cuando surge de nuevo los síntomas de la enfermedad, podemos aumentar el tratamiento o pasar a algo diferente. Aquí tenemos el uso del lanreotide como terapia de mantenimiento después de la quimioterapia. Aquí se incluyeron solamente grado 1 y grado 2, NET pancreático duodenal, 2 a 6 meses de tratamiento de primera línea que puede ser quimioterapia o terapia dirigida. La terapia dirigida, un número mucho más pequeño, y luego se aleatorizaron 1 a 1 entre continuar con el lanreotide o placebo durante todo el estudio. El punto final. 6 months. They aimed to include about 120 patients and they got 50. So the trial stopped due to slow accrual, but that doesn't mean that there are not some interesting points to take away from this trial. So
Firstly, I would like to show you that they randomized 50-50, that the groups were overall balanced. This was a French trial. The French really liked their chemotherapy, which is really also evident from the what the patients got. So the first line treatment was in almost 70 to 80% of the patients was actually a chemotherapy. So only very few got everolimus, and they went, they got the classical combination. So 5-FU, dacarbazine, or streptozotocin, only in a small percentage portion of the patients, and the vast majority got temozolomide-based chemotherapy. And they did see actually quite some good response. So they saw after first line therapy 80% response, which is not objective response, but disease control. That's an important one to take into account as well. So this was interesting to see. K667 was about 5%. So it was not really only a grade 2 trial, because at least I tend to use chemotherapy mainly in grade 2 patients, while in France they really used it in both grade 1 and grade 2. And what you see here is that they in this underpowered analysis, they did show a significant difference in progression-free survival with the patients that got maintenance therapy with lanreotide, got a median PFS of about 20 months, while in placebo it was only 8 months. So that does mean that maybe in this proportion of the population that you give chemotherapy and you stop after some time, 2 to 4 to maybe 6 months, that it's worthwhile to continue lanreotide in this setting. What else is there in pancreatic NETs? If you don't want to give chemotherapy and you don't want to do everolimus or Sutent, maybe you can go for PRRT. Once again, still not really a lot of solid evidence there. The biggest series we have is the Rotterdam group. They did quite a lot of PRRT in pancreatic patients as well, in about 130 pancreatic patients. What is interesting here is that the overall survival of the pancreatic group was the best of all groups. So this does mean there is selection bias, because I don't believe that pancreatic neuroendocrine tumors have a better survival than the midgut. That is not what we see in clinical practice. So this is a very selected group. But it did show that in this pancreatic group, as you can see, this is actually the green bar, they actually do super well under PRRT treatment. So this is really a good option in pancreatic neuroendocrine tumors, but still we lack good evidence. So I think what is the best choice after this is a pancreatic neuroendocrine tumor? That's the only thing we have some evidence about. So chemotherapy versus everolimus we can talk a little bit about, or PRRT versus sunitinib. So I think when I talk about chemotherapy versus everolimus, there is one trial that has been done, the SECTOR trial, which is the sequence of everolimus and chemo in pancreatic neuroendocrine tumors. This was the initial setup. So they tried to look really at a really nice setup, a sequencing trial. So they randomized patients with first everolimus followed by streptozotocin 5-FU after progression, or streptozotocin 5-FU upfront followed by everolimus upon progression. So that was the idea to do this. They include advanced pancreatic NETs, grade 1, grade 2, radical progression between 12 months prior to the inclusion was necessary. So they needed to be really progressive, and previous SSA treatment was also allowed. So they aimed for 180 patients to be randomized, and their primary endpoint initially was second PFS. So they really wanted to wait all the way to this point of the trial and then say, okay, what is now the best strategy? Should we start everolimus and then streptozotocin, or the other way around? Unfortunately, they had to stop prematurely, mainly due to funding. They ran out of money, which is always a problem in science, and somewhat due to slow inclusion, slow accrual. So they really adapted the trial to really focus on the first PFS. So they looked at the first PFS and trying to answer the question, should you start with everolimus or streptozotocin 5-FU? They randomized 140 patients. So this is quite an impressive number, I would say. And they were able to treat quite a lot of the patients. The groups were well balanced. There were not a lot of differences between the groups. I do think that it's interesting to see that they have an overrepresentation of the grade 2 disease, which is not
uncommon if you think about a trial that uses chemotherapy in first line in this setting. And the question is, okay, does it work? So when we look at response rates, we do see that there is some response in the everolimus arm. It was about 11%. So that's better than in the RADIANT-4, but still not impressive. And when you look at the chemotherapy, you have response rate of about 30%. So that's interesting to see. It shows clearly that the overall, if you want to have cytoreduction, you should really go for a chemotherapy in this setting of pancreatic NETs, mainly grade 2. When cytoreduction is not the goal, I think everolimus is a good option as well. And that's also evidenced by the progression-free survival. So there is no difference between the two arms. So it means that you can start with either everolimus or Streptozotocin 5-FU, which I think is quite interesting to know. It doesn't really solve our problem because we still don't know what to do, but at least we know that it's not one of the two is really better than the other. So safety is also quite important, of course, to take into account. In general, you can see that the safety or tolerability of the two treatments is more or less the same. So it's not, and that was for me somewhat surprising, at least in this trial, it did not seem like the chemotherapy was a lot worse than the everolimus, which I think accounts to the fact that everolimus is not as well tolerated as we all tend to think, and that chemotherapy sometimes can be managed quite well. So this is important to take away. You should not really worry too much about the toxicity of chemotherapy, because it can be the same between everolimus and chemotherapy. Of course, this is Streptozotocin 5-FU, so this is relatively more toxic than the Captem treatment. So maybe Captem is even better tolerated than everolimus. We don't know. So in conclusion, similar PFS after first treatment between everolimus and 5-FU streptozotocin. So you can do both. High response with chemotherapy. So I think it can be used in bulky disease where you really need cytoreduction and different but acceptable toxicity profile. So does this solve the question, chemotherapy or everolimus in first line? Not really, but at least we know that both are tolerable, both are safe, and both work. And then PRT versus sunitinib. This is, I think, really a nice trial. It was also already hinted towards during the talk on PRT, the Oculo-Random trial. It's actually the first trial we have, the first prospective randomized trial on treatment with PRT in pancreatic neuroendocrine tumors. This is the first evidence. En tumores neuroendocrinos pancreáticos, y esta es la patients between either lutetium upfront or sunitinib upfront. There were patients that could have been treated with chemotherapy before. So this is actually a 1.5 line trial. So once again, this is a French trial, so they really like their chemotherapy. But the majority of the patients actually were first line, and TKIs and PRT upfront were not allowed. And they did a 1-to-1 randomization, and the main point of interest was 12-month PFS rates. And what you see here is that, the line speaks for themselves. PRT does seem to be better than Sutent in this setting. So this really shows the power of PRT in pancreatic neuroendocrine tumors. This is a phase 2 trial. It's not a super big trial, but it does show what we all have been seeing. PRT is a really powerful tool, even in pancreatic NETs. And personally, I do think that for me, at least this trial convinces me to push PRT to the front line when treating pancreatic neuroendocrine tumors, especially in those patients that are not eligible for chemotherapy. If you have really, you need to have fast response, you want to have you have really bulky disease, you have really symptomatic patients, then chemotherapy is a lot faster than PRT, because PRT takes time to work. Responses are seen up to 6 months after the last injection. But if you have a patient that you give chemotherapy, you see responses in 2-3 months already. So that is a good candidate for chemotherapy, but all the others, I think PRT should really be considered quite early on in the treatment. And that's really something that's not yet in the guidelines. So in the guidelines, they still say
everolimus first and AMP-PRRT in pancreatic NETs, and I think that should be changed. So there is evidence for a better first PFS with PRRT before sunitinib, so that's really interesting. Is the first randomized evidence for efficacy of PRRT in pancreatic neuroendocrine tumors. Is PRRT the new standard of care first-line option in pancreatic NETs? I would say yes, but we don't know everything yet. There is more data needed, overall survival, quality of life. It's only comparison with Sutent. We don't know what it does in comparison to everolimus, but still, this is really powerful data that really, for me, changes my treatment paradigm. So what about PRRT versus everolimus? Good question. There we really are waiting the COMPETE trial, the lutetium erythropoietin PRRT versus everolimus in GEP-NET. It really goes to functional or non-functional well-differentiated pancreatic NET, and it also includes the gastrointestinal NET. You want to have radiological progression and SSTR positive disease, and they did a one-to-one randomization. So we are really waiting for the results of this trial, which should be coming soon-ish, but they have once again, some accrual problems. I think in some countries, people don't like to give everolimus in first line anymore if they have access to PRRT. So when we talk about treatment sequence in neuroendocrine neoplasms, as in conclusion, I would say, think about liver-directed therapy. Never forget liver-directed therapy. I know you really have to go back every time that your patient is progressive. You have to go back towards your multidisciplinary team, discuss with your interventional radiologist, discuss with your surgeons. Is there a role for any type of treatment? Think about liver transplantation. Early somatostatin analogs should always be considered. I am personally a believer of early SSA. I'm saying believer because the evidence is what it is, but I am a believer. I think it's a very powerful tool that we can be used. It's well tolerated, and it's something you should really think about. Nowadays, we have more and more equivalent question mark systemic options after SSA. So we know that we have everolimus in mid-gut NET now. We hopefully have sudafatinib soon in mid-gut NET as well. In pancreatic NET, we have now the three options: sudafatinib, the everolimus, and Sutent. So I think it's good to have more things in the mix. I think most of my patients in the end get all the options. AMP-PRRT is definitely in there, but I think it could become a first-line standard of care in pancreatic neuroendocrine tumors, and maybe, depending on the results of the COMPETE trial, also in the mid-gut. So in conclusion, once again, difficult disease, interesting disease, and you should always have a good multidisciplinary discussion. And with that, I would like to thank you and maybe open the floor for questions.